a Virginia Gawel, que ayer nos prometió un tema y me parece que nosotros también la vamos a perdonar a ella. Sí, gracias. Gracias. La licenciada en psicología Virginia Gawel, a quien le doy la bienvenida a partir de este momento. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Si me vieran ustedes en esos recitales donde hay mucha gente y yo escucho esa música, me divierto tanto, me gusta tanto, me hace muy feliz. Qué Así bueno. que bueno, sí, Creo gracias. que te vamos a perdonar. Gracias por perdonarme y a propósito pido disculpas porque ayer me fue imposible estar en el horario de los martes y estaba atrapada adentro de un trámite donde no se podía usar celular, así que ni siquiera podía avisar. Sin salida, ¿no? Sí, ¿cómo? Atrapada sin salida, exactamente. Y sí, el tema es el del perdón. Y dicho sea de paso, podríamos empezar por aquí, mira. El tema del perdón está medio bastardeado. ¿Sabés que hay veces en que en el camino de nosotros los humanitos van saliendo de los libros y del proceso evolutivo de la humanidad conceptos que hace falta incorporar, trabajar, masticar? Y hay un punto, yo me alegro cuando el concepto es tenido en cuenta, pero hay un punto en donde sucede que se vuelve como una moda. Entonces ahora todos soltamos y dejamos que la vida fluya y hacemos un ejercicio del perdón y escucho un señor muy conocido que habla por radio que dice que si vos manejás el soltar y manejás el perdón, ya está, tu vida está resuelta. Y yo digo, cáspita, maneja el perdón y maneja el soltar. Este hombre, qué bárbaro que es. ¿Cómo manejas eso? Como un automóvil. Porque si hay una palabra que no cuadra para esto es manejar. Ni manejamos el soltar, ni manejamos el perdón. Claro. Entonces, me gustaría traer el tema y decir, no es un tema trivial, no es un tema de, ay, sí, yo ahora a partir de que Virginia habló de esto, yo perdono a todos mis ancestros y a las ofensas recibidas y las que están por venir. No es un tema fácil, es un tema doloroso, no manejamos nada, somos humanitos, pero lo que sí podemos es poner profunda seriedad en intentar trabajar con esto en nuestra vida, Y el primer paso, el de recién, me parece importante para trabajar, que es el aprender a pedir disculpas, a pedir perdón. Y eso no es un dato menor. Pedir perdón es decir, lo lamento. Lamento que te lastimé, lamento que llego tarde. Una cosa muy común, en Argentina por lo menos, no todos escucharán luego desde Argentina, es llegar tarde y como que fuera lo más natural. El médico te atiende 2 horas tarde y pasás, y como es el doctor, uno no le dice, doctor, ¿usted me puede explicar por qué me está atendiendo 2 horas tarde? Y no me dice, lo siento. Entonces, una sola vez en tantos periplos, vi a un médico que se asomó en una pequeña clínica de Jauregui que todos conocemos, se asomó y dijo, les pido disculpas a todos, estoy 45 minutos atrasado. Nunca antes, nunca después volví a ver eso, y verdaderamente uno tiene que estar ágil de cintura para poder decir, disculpen, lo siento, sí, lamento haberte lastimado, lamento haberte hecho esperar, lamento esto. Es tan importante cuando uno no es hábil en el decir lo siento, va generándose una vida muy infeliz, porque alrededor de sí tiene gente lastimada, enojada, dolida, y si a uno le temen, circunstancia bastante triste de la vida, pero a veces sucede, temen nuestros berrinches, temen, no sé, que hagamos algo tremendo, que lastimemos con la palabra. Quizás no nos digan, me lastimó que me excluyeras de tu cumpleaños y no me avisaras, qué sé yo, eso. Cuando uno vio que lastimó, debe pedir disculpas, debe decir lo lamento. Lo lamento es muy importante.
Por favor, perdón y gracias, como dice el querido Gieco. Ese es un aspecto del pedir perdón. Y cuando a alguien le cuesta, es porque el ego lo agarra del cogote y le impide decir esas palabras que en verdad solo engrandecen a una persona o solo la ponen en un lugar de empatía. Así que bueno, eso, tarea para el hogar. Al que le cuesta decir lo lamento, ese es su ejercicio si tiene ganas de trabajar. Y al que anda pidiendo perdón todo el tiempo, por favor, no lo haga más. Recuerdo que una vez vimos esto hace mucho tiempo con una paciente, no sé, 25 años atrás, 20 años atrás, y un día se dio cuenta que estaba todo el tiempo diciendo, disculpe, perdón que voy a preguntar algo, perdón que me voy a ir al baño, perdón, todo el tiempo, hasta que empezó a jugar ella misma diciendo, perdonen las disculpas, perdonen las disculpas. Entonces ella se reía y se daba cuenta de lo que estaba haciendo, y al reírse de sí misma, observó que ella había aprendido eso de un papá muy violento. Entonces pasaba como vos que conocés los perros de mi mamá. Les cuento a la gente, mi mamá tiene 4 perros, una es Catalina, Calla en polaco, y cuando uno llega, Calla lo que hace es, le tiembla la boca y se pone panza arriba en muestra total de sometimiento. Y a mí me produce cosa ese gesto canino. Eso sería, perdón que existo, perdón, no me hagas nada, discúlpame que respiro menos, pero por favor no lo tomes a mal. En una persona que tiene la glándula disculpativa demasiado exacerbada, lo que hay es miedo detrás. Entonces es necesario observarlo, porque ese miedo nos degrada. Ese miedo pone al otro en situación de ser nuestro posible victimario. Y a una persona sana no le gusta que el otro le esté pidiendo perdón todo el tiempo, porque nos pone en un lugar de victimario, de ser capaces de lastimarlo, de decirle algo feo. Curiosamente, esas personas muchas veces lo que provocan es irritación, porque se achican tanto, hasta corporalmente se esconden tanto, y al hacerlo, el mensaje que están diciendo es, te creo capaz de dañarme, por favor no lo hagas. Y uno inconscientemente percibe eso, y si uno es una buena persona, no le gusta que le digan, percibo que podrías dañarme, porque no es la intención de uno, ¿me explico? En esa vuelta que pega... Muy claro el concepto. Así que... Estaba pensando en esto. Sí, a ver. Como uno se pasa de un extremo, de aquel que no es capaz de pedir perdón, a el que está constantemente pidiendo perdón. Eso es muy así. Los humanitos somos polares, estamos en un extremo, estamos en el otro, y cada uno tiene que hacer la tarea de morigerar, modular, limar el exceso. ¿Cómo se hace? El primer paso siempre es el mismo, que es darse cuenta, porque en general uno no se da cuenta, lo hace porque no se da cuenta. Entonces la psicología transpersonal, inclusive cuando un terapeuta se especializa en psicología transpersonal, se especializa también en trabajar sobre sí el darse cuenta y acompañar a su paciente a darse cuenta. Y ahí es donde uno, en vez de contar que se fue de vacaciones a no sé dónde y entonces lo llamó un amigo y entonces pasó una chica, en vez de contar la anécdota, cuenta que se dio cuenta de que cuando está con ese amigo y yo tengo panza y él tiene músculos porque hace gimnasia, me siento viejo e infeliz y siento que todos le prestan atención a él. Bueno, ese es darse cuenta a diferencia de la anécdota. Entonces darse cuenta, observarse, es un entrenamiento. Y si alguien, nos damos cuenta sobre todo cuando a través de una explicación, ponele como recién, hagamos de cuenta que fue una clase de botánica, un momentito en que mi naturaleza docente, que me encanta convidar desde ahí, dijera, miren, hay una hojita que es chiquitita, peluda, y que crece así y así, tiene una florita así así, se le llama ortiga, y esa planta no hay que tocarla porque arde mucho cuando se la toca. Entonces, cuando uno ya sabe que eso existe, por donde uno va a andar caminando, la va a distinguir. Quizá no distinga otras plantas, pero es así.
Entonces yo ahora estoy dando 2 datos para que cada uno observe. Como en otros programas hemos dado otros tips, otros pequeños datos para observar. Y que alguna gente, viste, que nos cuenta, me di cuenta de que sí, yo eso lo hago, caramba. Entonces ahora ya saben que hay tal plantita y tal otra. Y que hay que tener cuidado cuando uno la toca. Obsérvense si son disculpativos en exceso o si les falta eso. Y lo que falta es lo que hay que hacer. En la persona que se disculpa en exceso, es necesario observar esa mecanicidad y parar. Cuando uno lo está volviendo a hacer, a veces hasta reírse de sí mismo como empezó a hacer esa paciente, y darse cuenta de que en el momento en que lo está por hacer, ahora ya puede, en vez de decirlo, levantarse, sonreír, respirar, y decir, me voy un ratito al patio porque necesito respirar aire, hace mucho que estamos aquí adentro. Por ejemplo, ¿no? Y a veces esa cosa de tirarse y decir, perdón, discúlpame, bueno, hace falta dignidad allí. Y hay veces en que una persona puede tener en algunos lugares el primer rasgo, ser un medio psicopatón y no pedir perdón a nadie y no pedir disculpas quizás a los que más ha herido y a los que más quiere, por ejemplo en su casa. Y en su trabajo ser obsecuente y está detrás del jefe como Smithers de los Simpsons, detrás del señor malo, que está siempre obsecuente y siempre viendo si puede, así como la perra está encogido y viendo si puede agradar a todo el mundo y pidiendo perdón por existir. Entonces con algunos es un bravucón que no pide perdón y con otros pide perdón en exceso. Entonces hay que ver cómo uno funciona en cada caso, en cada lugar, y ver que el exceso siempre nos va a traer problemas, nos va a dañar y con mucha frecuencia vamos a dañar a los demás. No sé si hay algo que quieras preguntar, Rosita. Por ahora te estoy escuchando. Ok. Me gustaría plantear, si te parece, qué es el perdón. Porque bueno, si hay tanta nueva era donde todos tenemos que perdonar y soltar y todo eso, que son palabras sagradas que se las toca demasiado de oído para mi gusto, ¿no? Bien. Primero querría decir algo que alguna vez hemos compartido en este espacio, pero es necesario, creo. El perdón no es una decisión. No es una decisión, no es algo que alguien pueda venir y decirte, mira, perdóname por tal cosa, bueno, sí te perdono. No siempre es una decisión, a veces es algo simple, disculpa que te pisé mientras bailábamos un tango, sí, no te preocupes, mira, justo es el pie que tengo operado, pero bueno, me doy cuenta que fue sin intención y listo, y ahí termina y ahí sí uno dice, bueno, no voy a hacerme la ofendida y me voy del baile. Claro, Sí, me parece que el concepto del perdón es mucho más profundo, ¿no? Claro, exactamente. Uno puede decir boca para afuera te perdono, pero en sus sentimientos no, exactamente. No lo materializa. Sí, así que habría que por lo menos plantear 2 temas aquí. El perdón es un proceso, no una decisión. Uno puede decidir que uno va a hacer lo posible para perdonar algo. Y hay veces en que son cosas graves. En una pareja, por ejemplo, perdonar una infidelidad es un proceso inmenso que se lo logra. Conozco parejas que han logrado eso, pero hay veces en que es un martirio y es imposible. El perdón hacia un papá maltratador, el perdón en el abuso, e inclusive el decir, ¿y por qué lo tengo que perdonar? ¿Por qué lo tengo que perdonar? Abusó sexualmente, me pegó, me hizo esto, ¿por qué lo tengo que perdonar? Entonces, quiero decir, primero, el perdón no es una decisión. El perdón es un proceso que uno sí puede decidir, voy a hacer lo posible para ir perdonando esto. Entonces, imaginemos que un hijo haya tenido un papá que no fue exactamente lo que hubiera necesitado. El papá nunca le expresó cariño, nunca lo acompañó, siempre fue distante y lo necesitó mucho, pero no lo tuvo. Entonces, allí el perdón tiene que recorrer un proceso hasta que uno puede ponerse en el lugar de ese papá que tuvo otra época, otra crianza, un papá, pongamos, no sé, de los papás de mi generación,
que hoy tendrían 85 años, y un varón que hoy tiene 85 años fue criado para no abrazar, para no aprobar, para no ser tierno, para no llorar. Entonces uno puede, desde allí, quizás con un papá que no fue tremendamente malo, perdonar en el corazón y tal vez hasta lamentar de lo que ese papá se perdió por no poder ejercer eso. Eso sería un proceso. Pero eso es un proceso. Uno puede decir, me duele mi papá en todo el cuerpo, como decía Borges, me duele una mujer en todo el cuerpo. Me duele mi papá en todo el cuerpo y esto no me hace bien. Entonces, bueno, hay un proceso en donde uno llega a poder decir, este hombre no pudo otra cosa, fue un buen hombre, gracias por todo lo que sí me dio. Y ahí hay un perdón lineal que se va resolviendo en el tiempo, ¿eh? Pero hay otros procesos. Primero, entonces, no es una decisión, es un proceso donde uno tiene una parte activa, y hay veces en que es un proceso en donde uno pudo ponerse en el lugar del otro y decir, verdaderamente hizo lo mejor que pudo y gracias por lo que sí pudo, porque pudo haber sido mucho peor. ¿Sí? Ese es un tipo de perdón. Pero ¿qué pasa cuando el otro nos volteó las torres gemelas y manda un telegrama que dice perdón, o ni siquiera lo manda? Los papás abusadores, las parejas que han vejado, golpeado, hace poco hemos hablado de ese tema, las personas que nos han estafado moralmente, que nos han derruido y que encima ni nos han pedido perdón, que encima si volviéramos a estar cerca nos quitaría otra vez lo poco que hayamos juntado. ¿Tenemos que perdonar a esas personas? Y aquí se complica el tema. ¿Qué hace uno frente a esa situación cuando vos sabés casi positivamente que alguien jamás te va a pedir perdón por exactamente, exactamente. Y acá yo traigo ya corriendo el fumigador. Y quiero, por favor, decir, yo en mi persona lo que aprendí, no sé si le sirve a otros, es, hay que fumigar la idea del amor incondicional, hay que fumigar la idea de poner la otra mejilla. Que la otra mejilla sea un acto interno, pero la otra mejilla, aquel que te mintió, te abusó, y poner la otra mejilla, ¿cuántas veces? Entonces, eso tiene otra simbología dentro de las tradiciones espirituales. Psicológicamente, lo que uno necesita es estar a la distancia óptima de esa persona que lastima. Y la distancia óptica a veces es distancia total. No ver nunca más a esa persona ni darle ningún espacio en nuestra vida. A veces esa persona está muerta inclusive, ya se fue. Y sin embargo adentro acontece el rencor. Y el rencor no nos hace bien, claro que no. Entonces, ¿cómo se hace? Fíjate la palabra perdón y en inglés forgive. El perdón viene por regalo, es un don que viene desde arriba. Perdonar es algo que viene desde arriba, es un don que nos es dado, no lo podemos conseguir ni adquirir. Pero si uno trabaja con eso, para sacarse el resentimiento de adentro, para recuperar su alegría, su vida, sacarse el enojo, porque el enojo nos enferma, nos hace daño. Hay un punto en donde nuestro ser puede perdonar. Si quieren, para el que tiene la creencia, la fe en que hay un Dios, adentro, afuera, o como cada uno lo entienda, el Dios en mí me regala ese perdón, me quedo en paz. Pero ¿cómo se daría ese perdón? Yo a veces, viste que digo que la psicología transpersonal habla de que somos como una casa de 2 pisos. Abajo es el piso de lo personal, psicológico, y la planta alta es lo transpersonal, lo espiritual, si se quiere. Entonces, el perdón cuando del otro lado hay alguien espantoso es que en la planta alta podemos perdonar al ser de esa persona, a la porción de la vida de Dios, o como cada uno lo entienda, que está habitando a ese abuelo, a ese exmarido, a esa exmujer, a esa persona que nos dañó tanto. Y en el plano de lo personal, hacer un alambrado perimetral, exclusión perimetral de 1000 kilómetros a la redonda. O sea, esa persona no la quiero más en mi vida. Esa persona no está sentada en nuestra mesa cuando es algo tan extremo. Y estoy diciendo algo dual.
que quiero que a lo mejor ahora cuando diga esto segundo va a ayudar a comprender, porque sé que estoy explicando algo que es complicado. En lo psicológico, entonces, es decir, internamente yo voy a perdonar a esta persona. Hasta podría no decírselo, no es un tema de decírselo. Podría uno no querer alivianarle el camino al otro, decir sí, te disculpo. Podría no decírselo. Pero dentro de sí, en la planta alta, en la planta del espíritu, en nuestra transpersonalidad, perdonar al otro sería desearle al otro un camino tal que llegue a correr el velo de la ignorancia por la cual hizo el daño que hizo. La maldad del otro es maldad porque es ignorancia. Obviamente no es ignorancia de la universidad, es ignorancia del espíritu. La maldad del otro es ser ignorante, es ser inconsciente del daño que está causando. Desde un Hitler para abajo podríamos decir que la maldad es eso, ignorancia. Entonces, desear que al espíritu del otro la vida le proporcione aprendizajes para que esa ignorancia se disuelva y pueda algún día ser feliz. Y va a ser feliz si esa ignorancia se diluye. Eso es perdonar. Y creo que ubicarnos en el lugar de desearle al otro los pasajes que tenga que atravesar hasta que llegue a develar la ignorancia, en el fondo es lo que todos queremos, inclusive cuando queremos venganza. Cuando queremos venganza, que es un sentimiento muy humano, y yo también lo conozco, soy una escorpiana, vamos, ¿cómo no voy a saber lo que es querer vengarse? Entonces, bueno, viste que se dice esto de que me voy a parar en la puerta de mi casa para ver pasar el cadáver de mi enemigo, ¿no? Esto es más o menos la venganza. Creo que aún la venganza es un deseo de que el otro aprenda, que el otro aprenda y salga de la ignorancia. Es como el inicio de un buen deseo. Si se queda solo ahí, sobre todo si se ejecuta para que el otro sufra, es un error la venganza. Pero el buen sentido de la venganza es querer que el otro aprenda. Entonces, por ejemplo, los budistas, cuando meditan, dedican la meditación a todos los seres sintientes e incluyen en eso aquellos seres que están obrando el mal erradamente, porque no ven, porque están ignorantes de que todos somos uno. Entonces, desear en la planta alta de nuestra casa que a quien nos hizo mal, donde sea que esté, inclusive en otro plano que no sea el de los vivos, transite los aprendizajes que requiera para poder tener una actitud buena, si vuelve aquí o como cada uno lo crea, es un buen modo de querer ejercer el perdón. Pero no te acerques a mi mesa. No te acerques a mi mesa. ¿Qué pasa si esa persona tiene que compartir la misma mesa porque se dio la circunstancia? Mira, casi nunca eso es verdad, casi nunca. La verdad es que casi nunca es eso verdad, me refiero a que hay muchas menos veces en que eso es verdad que la que sucede. Es decir, las personas estamos con alguien que nos daña y mientras estamos con ese alguien que nos daña, estamos como en un estado de hipnosis pensando que esa es la única posibilidad. Y rara vez eso es cierto. Es como que, suponete, ¿no? Una madre tiene en su casa a un hijo que la vive, que le saca todo. Conocemos casos así, ¿eh? Entonces, ¿qué le pasa? Que va viviendo, es adulto, va comiendo de su comida, no paga nada en la casa, porque no consigue trabajo, porque está muy difícil el país, y pasan los años, y ahí nos quedamos con este buen hombre que pobre, no consigue trabajo. Entonces uno quita esas variables y decís, a ver, supongamos que esta madre no existiera, esta casa no existiera, ¿este señor viviría en Los Caños? No estaría debajo de la autopista haciendo un fueguito con maderas de cajón de verdulería. Esta persona haría otra cosa. ¿Por qué no la hace ahora? Porque está cómodo. Hay una circunstancia en donde el sufrimiento es más cómodo que la solución, diría Bert Hellinger, el de las constelaciones. Vuelvo a repetirlo, el sufrimiento es más cómodo que la solución. Y esto lo digo porque yo me he bancado sanguijuelas de esa índole en mi vida. Esto significa que, como la frase tan usada,
que la culpa no es del chancho, sino del que le da de Viste comer. que sí, pero en el momento en que eso sucede, lo que está costando es decir una palabra, que es el mantra del día, que es la palabra basta, basta. Y el basta, cuando uno está cargando de algo que el otro está abusando y uno no puede perdonar porque está sucediendo eso, pero fuerza el perdón. Y cuidado con el perdón mentiroso, cuidado con el perdón prematuro, porque lo que genera es enfermedad en el otro y en nosotros. El decir, bueno, yo tengo que ser una buena persona y acoger a este padre que a mí sí me abusó cuando era chica, pero ahora está viejo, entonces lo tengo viviendo en mi casa. Y bueno, yo lo veo que a veces me da miedo dejar a mis nenas con él, porque si lo hizo conmigo, por ahí lo hace con mis nenas. Y bueno, ese señor no tiene que estar en tu casa, corazón. Es simple, no tiene que estar en tu casa. Perdonaron en la planta alta, pero en la planta baja no dejes a tus nenas expuestas a ese señor. Entonces, y si vos no existieras, ¿dónde estaría este señor? Bueno, que esté en ese lugar donde estaría. Entonces, hay veces en que nos exponemos a situaciones en donde estamos ejerciendo un perdón que no es real. Estamos ejerciéndonos daño, más de lo mismo. Y hay veces en que es un perdón prematuro, en donde decimos, bueno, sí, él fue así, pero yo ya lo perdoné. Y técnicamente hablando, minga, como dicen Lelutier. Minga, en nuestro país minga es, no es verdad esto. No es verdad, no lo perdonaste. Estás tratando de tapar el sol con la mano porque, bueno, no sabes cómo decir, te vas de mi casa o me voy de esta casa, como sea. Las circunstancias entonces donde uno tiene que convivir con la persona que nos injuria, primero digo, rara vez esto no tiene solución. Solo que nos llevamos al paroxismo hasta que nos sacamos de encima esa situación. Hay veces lo hacemos con una enfermedad fatal, yo me las ingenié para un accidente casi fatal, entonces bueno, y en ese momento sí uno logra que el otro se vaya, que el otro quede expulsado de nuestra vida. Y otras veces sí, no sé, escapan de Polonia todos en el mismo barco para hacer la América y uno se encuentra con su enemigo en el barco. Y no puede irse a otro barco, está en ese barco. O con su enemigo en el mismo conventillo cuando vinieron a vivir acá. O a veces uno no puede porque es un anciano a lo mejor y está viviendo con un hijo que es malo. Entonces hay veces en que no hay otro procedimiento. Y entonces allí lo que uno necesita es acordarse de que somos una casa de 2 pisos. En la planta alta, si uno ora, si uno medita o lo que sienta, podrá pedir que ese ser salga de esa ignorancia por la cual me está dañando. Pero ahí véase el audio sobre poner límites. Hace falta poner límites. El perdón sin poner límites es un perdón sospechoso. El perdón necesita tramitarse, gestionarse adentro, pudiendo decir no, pudiendo decir basta. La palabra basta viene de la física, que es cuando en un recipiente hay bastantes que quedó hasta el tope, y si cae una gota más, se derrama. Entonces, basta es una palabra que tenemos que actualizar, porque si no, luego de eso colapsa el vaso y se derrama, y colapsamos nosotros y nos enfermamos, nos accidentamos, la pasamos muy mal. Entonces, eso, de no estar dando perdones prematuros, perdones que no son reales, y no confundir perdón con amor incondicional, yo le voy a pedir a Dios que te vuelva más bueno y mientras tanto seguí insultándome. Es complejo esto y hay veces en que en la situación que vos decís hace falta pedir ayuda para ver cómo lidiar con el poner límites. Porque es bien difícil, ¿eh? No lo estoy diciendo, por favor, que nadie lo entienda como decir, cómo no se han dado cuenta y no han hecho esto. Lo estoy diciendo porque yo he perdido esa jugada 1.000.000 de veces y espero no volver a hacerlo simplemente. Pero por eso mismo sé cómo funciona, porque lo he vivido. Y es fácil, en la buena persona es fácil quedar bajo las garras de alguien que además te convence, te está injuriando, y te convence de que vos tendrías que pedirle disculpas. Ahora hay una situación, digamos, en una persona que por allí el hecho, yo no digo que perdone por una situación que ha sido muy grave realmente, de injuria sí, o de castigo o de violencia,
que no puede vivir en paz, no porque no pueda perdonar, sino porque no puede quitarse de encima un mal recuerdo, por ejemplo, de una situación así agraviante. Eso es muy importante, Ro. En verdad, personalmente yo sola no puedo. O sea, hace falta, cuando eso es así, hace falta ayuda especializada. Ayer me llamó una mujer que no conozco y que le di derivación hacia un buen terapeuta, y me llamó por su mamá, y su mamá es muy, muy mayor, y a esta hija le afligía mucho que su mamá, que ya está próxima a irse de este mundo, está enojadísima con su propia mamá, que imaginémonos, es alguien de 90 años, imaginémonos que hace mucho que murió su propia mamá. Y la hija me decía, yo no quiero que mi mamá se vaya a este mundo tan enojada con su mamá. Entonces hay veces en que eso pasa y nos pasa, y allí hace falta ayuda terapéutica, porque hay muchos procedimientos para poder llegar a vaciar todo el enojo que tenemos, porque el perdón prematuro, porque lo imponga una religión, por ejemplo, tenés que perdonar a tus papás y perdonar tus ofensas, las ofensas recibidas, así como perdonamos a quienes nosotros perdonamos, etcétera, etcétera, minga. Hace falta terapia y hace falta trabajar sobre eso. Y cuando uno trabaja, ¿qué quiere decir? Es masticar eso hasta que ya no duele más. Hay un momento en donde el resentimiento queda vacío. Y la palabra resentimiento, rencor, resentimiento es volver a sentir, volver a sentir, volver a sentir. Vuelvo a sentir enojo, vuelvo a sentir enojo. Y todos somos pasibles y hay que vaciar el tarro del enojo. Yo lo tengo con algunos ancestros que andan dando vuelta por ahí, y ahí me traje fotos para hacer algunos ejercicios, y la verdad que toda la vida he trabajado sobre mí, pero en eso necesito ayuda terapéutica, herramientas, hay herramientas para eso. Y no es deshonroso pedir ayuda. Todo lo contrario, es inteligente como pedir ayuda al odontólogo si me duele una muela. Entonces, siempre estamos a tiempo de llegar a ese fondo del tarro donde hay que sacar ese resentir. Es un trabajo, y cuidado con ponerle etiqueta. Mira, hay veces en que creemos perdonar y es como ponerle una curita, no sé cómo se llamará en otros países, una curita, una bandita protectora a una herida que está infectada. El resentimiento es una herida infectada, a veces tiene muy buenas razones de ser, y hace falta llegar a un estado de vaciamiento y quedarse en paz con lo que fue. Y eso no quiere decir tenerlo cerca, pero en paz con que ese hombre, esa mujer, hizo lo que pudo. Y hay que ser muy honesto consigo mismo para saber que eso es así, aunque nos den vuelta como una media. Y si uno llegó a grande y todavía tiene cosas no perdonadas, no sentirse una basura porque es así. Uno no es una basura porque no pueda perdonar. Entonces, no es algo para el confesionario, con todo el respeto. Si quiere, si alguien alivia, es bárbaro, pero es algo para trabajar en terapia, porque uno no es malo porque tenga rencor. Uno simplemente tiene una espina, como un perro que renguea, y necesita que alguien con compasión le mire la pata y le saque la espina, porque una espina que no es sacada fabrica pus. Entonces, y uno no es malo porque tenga la espina y porque tenga pus. Es más, hay gente que nos jode en la vida, nos molesta, nos hieren, nos lastima porque tiene rencor con alguien del pasado. Está tan enojado con su vida que se desquita con los que vinieron después. Entonces, mira, alguien que no trabaja sobre eso a veces hace mal a otros que no tienen arte ni parte en su dolor. Entonces, hace falta ayuda. Y en mi caso es como los médicos que tienen una columna. A mí me gustan mucho algunos médicos mediáticos que dicen siempre, ante cualquier duda, no es el libro de autoayuda. Consulte al profesional adecuado. Bien, para eso ¿Cómo, perdón? Digo que para eso está el profesional, para eso se ha formado académicamente. Totalmente. Y hay gente que dice, yo no creo en la psicología y yo no creo en la astronomía, porque la verdad, yo hoy salí a caminar y que a mí me venga con esto de que la Tierra es redonda, chatito, todo Pendor es chatito.
Yo no creo esto de que la Tierra sea redonda. Yo en la astronomía no creo. Y yo veo muy claramente que el Sol gira alrededor de la Tierra. Y me dicen que no, que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero mira con qué cosas me vienen. Entonces, no importa en qué creamos. Debe haber sido bastante choqueante cuando le avisaron a la gente, miren que la Tierra no es chata y no no está sostenida por una tortuga gigante y 4 elefantes. No importa lo que creamos, las cosas existen. Entonces, es como decir, la gente esa que estudia 5 años en la universidad, 42 materias y todos los posgrados, es imbécil, pues yo no creo en la psicología. Bueno, vamos a considerar lo siguiente, que si, por ejemplo, una persona ha tenido un accidente como el que vos tuviste y te hubiera sometido a cualquier chanta en lugar de a un especialista en traumatología, por ejemplo, tu pie no hubiera progresado. Por ejemplo, exactamente. Entonces, no importa. Diría si un amigo que ya no está decía en relación a esto, que yo no creo en las terapias, bueno, fíjate cómo te va, no creyendo en eso. Si podés solo y te va fenómeno, está muy bien. Que no creas en eso, y si te va fenómeno, si te va muy bien y te sentís feliz, no hace falta ni que creas ni que no creas. Pero las terapias reales, con una persona diplomada que estudió y que además de todo eso sea buena gente y buen terapeuta, y uno lo va palpando, es lo que necesitamos para que nos saque la espina de la pata. Tenemos que seguir trabajando indudablemente, Virginia, con todo nuestro ser humano. Exactamente, es muy difícil ser un humanito. Lo que hace falta sí es trabajar para que en la vida que con esto cierro, decía una señora mayor que conocí de Carlos Ken, decía que viajaba Carlos Ken. La vida tan chiquita y tan jodida, decía ella, ¿no? Mira. La vida es cortita, pero es tan jodida como hermosa, tan difícil como hermosa. Y hay veces en que simplemente el pedir ayuda hace la diferencia. Y hay veces en que simplemente una idea, como las que procuramos transmitir a través de estas columnas, empieza a hacer que uno vea, mira, ahí hay una ortiga. Si toco eso me voy a pinchar. Pero si la toco bien, la ortiga sirve para la caída del cabello y se hacen unas ricas tartas con ortiga también. Así que bueno, hay que ver, hay que investigar. Y si duele, pedir ayuda. Bien. Como siempre, cátedra, Virginia, y seguramente va a tener, como siempre, los comentarios que vienen después. Bueno, será un gusto recibirlos. De tu charla. Cuando querramos o necesitemos alguna derivación... Con gusto, yo, como decía, no hago práctica clínica, pero tengo siempre terapeutas de confianza y brindo herramientas a través del espacio de material gratuito del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Lo googlean así y van a ver que ahí hay videos, hay conferencias, hay textos y hay audios. Y dentro de los audios están todos los que hemos hecho y en un ratito yo ya subo Así que Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y ahí van a ver también un teléfono que si quieren alguna vez pedir ayuda terapéutica, pueden llamar allí. No son terapeutas del centro, o sea, no estoy brindando un dato comercial, por decirlo así. Son amigos de confianza. Odontólogo también puedo recomendar. Ustedes me llaman, ese teléfono es el mío. ¿Tenés un buen odontólogo para recomendar? Ustedes me llaman. Tal libro es bueno, ustedes me llaman, acá estoy. Y si a alguien le sirve los cursos que se dan online también, porque son sencillos, de sencilla tecnología, así que lo que sea, ¿sí? Voy a estar aquí a gusto, esperando el contacto de quien quiera. Un abrazo muy grande. Virginia. Gracias, querida Rosita, y gracias a todos quienes siempre están. Que tengas una muy buena semana y un buen inicio de abril. Sí, ya empieza el ciclo lectivo, y me encanta eso, encontrarme con gente que quiere aprender esto. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias, Rosita. Gracias a todos. Hasta pronto. Un beso.